Revisión básica. Manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST con o sin puntaje de riesgo. Por el Dr. Miguel Ángel Torres Rodríguez. Resumen. Los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, SCA-SEST, que incluye las presentaciones de infarto de miocardio sin elevación del ST, NST, EMI y angina inestable, debido a sospecha de oclusión arterial coronaria, por ejemplo, infarto del miocardio, IM, tipo 1, usualmente son sometidos ya sea a una angiografía coronaria invasiva sin imágenes no invasivas previas, es decir, estrategia invasiva, o prueba de esfuerzo o imágenes anatómicas seguidas de una angiografía coronaria invasiva según lo indicado, es decir, angiografía coronaria selectiva, manejo conservador. Las guías internacionales recomiendan el uso de la GRS, Global Risk Score, para estratificar a los pacientes ingresados en el hospital con SCA-SEST, para que reciban atención basada en la evidencia de acuerdo con el riesgo estimado de eventos isquémicos futuros. Los estudios observacionales han validado el GRS en diversas poblaciones y para una variedad de resultados, y demostró que el incumplimiento de las recomendaciones de las guías está asociado con un exceso de mortalidad. Palabras clave. Síndrome coronario agudo, estratificación de riesgo. Introducción. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, SCA-SEST, que comprende el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, NST, EMI y la angina inestable, es una de las principales causas de discapacidad, hospitalización y muerte, y tiene un gran impacto en las economías de los servicios públicos de salud. El pronóstico del SCA-SEST está determinado por el riesgo clínico inicial y el uso de terapias basadas en la evidencia. Aunque la estratificación del riesgo mediante puntajes para dirigir o conducir el manejo de los pacientes con SCA-SEST se recomienda en las guías clínicas, está respaldada por un nivel de evidencia débil. Evaluación. En pacientes con SCA-SEST, los elementos necesarios para determinar el abordaje de la revascularización incluyen historia de enfermedad cardiovascular. En pacientes con SCA-SEST obtenemos una historia detallada de enfermedad cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular y cualquier síndrome coronario agudo reciente o procedimiento de revascularización. Caracterización del malestar torácico. Los síntomas de presentación y cualquier síntoma en curso deben caracterizarse por su ubicación, calidad, momento, factores exacerbantes y factores de mejora. Examen físico y signos vitales. El examen físico y los signos vitales se utilizan para identificar la presencia de choque cardiogénico y otras características de alto riesgo. ECG. Se utiliza un electrocardiograma ECG para descartar un infarto del miocardio con elevación del segmento ST, ST-EMI y MCESST y evaluar los signos de isquemia aguda o infarto. Pruebas de laboratorio. Las pruebas esenciales incluyen niveles de troponina, creatina y nitrógeno ureico en sangre. Estimación del riesgo. Entre aquellos que usan una calculadora de riesgo, los modelos de riesgo preferidos son la calculadora de puntuación de riesgo del Registro Global de Eventos Coronarios Agudos, GRACE, para el riesgo de muerte a los 6 meses, y con menor frecuencia, la puntuación del riesgo de Thrombosis in Myocardial Infarction, TIMI RISK, para riesgo de muerte o IM de 2 semanas. Elección de la estrategia de revascularización. Signos de disfunción miocárdica o infarto en curso. Los pacientes con SCA-SEST que tienen signos continuos de disfunción miocárdica probablemente causada por un infarto o que tienen signos o síntomas de infarto persistente o de isquemia a pesar del tratamiento médico requieren de una angiografía inmediata y una revascularización adecuada. En los pacientes que acuden a un centro sin acceso a la intervención coronaria percutánea, ICP, es razonable la transferencia a un centro con capacidad para ICP. Los signos de isquemia e infarto en evolución incluyen inestabilidad hemodinámica o arritmias con o sin choque cardiogénico, nueva aparición de disfunción ventricular izquierda grave o insuficiencia cardíaca manifiesta, complicaciones mecánicas, por ejemplo, insuficiencia mitral aguda, comunicación interventricular, angina de pecho en reposo recurrente o persistente o depresión del segmento ST a pesar del tratamiento médico máximo. Este enfoque es consistente con las guías de práctica internacionales.
Este grupo de pacientes se beneficia de la angiografía inmediata. Hay pocos datos para guiar la práctica, pues los pacientes con estas características generalmente se excluyeron de los ensayos grandes de pacientes con NSTEMI o angina inestable. En pacientes sin ninguna de las características enumeradas anteriormente, el enfoque de la revascularización depende de los antecedentes y otras pruebas de isquemia aguda o infarto. Evidencia de infarto, NSTEMI. En pacientes con antecedentes apropiados y troponía elevada o depresión del segmento ST, es decir, NSTEMI. Sugerimos una angiografía coronaria invasiva, estrategia invasiva, en lugar de otras estrategias de manejo, por ejemplo, estrés o imágenes no invasivas, seguida de una angiografía apropiada, angiografía selectiva o estrategia conservadora. La angiografía invasiva con PCI adecuada generalmente se realiza dentro de las 48 horas posteriores a la presentación. Sin embargo, es razonable realizar una angiografía dentro de las primeras 24 horas en pacientes de alto riesgo, incluidos aquellos con múltiples factores de riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo, diabetes o enfermedad de las arterias coronarias, EAC, conocida o que tienen una puntuación GRACE para mortalidad a los 6 meses mayor a 140 puntos. El fundamento para la elección de la estrategia de revascularización, el momento de la revascularización y el papel de las puntuaciones de riesgo es el siguiente. Estrategia invasiva o angiografía selectiva. Nuestro enfoque para elegir entre una estrategia invasiva y una angiografía selectiva se basa en nuestra experiencia, así como en resultados de grandes ensayos y metaanálisis. En un metaanálisis, los pacientes asignados a una estrategia invasiva tenían un riesgo más bajo de infarto de miocardio agudo, 3.1% frente a 4.8% con una estrategia conservadora. Riesgo relativo, RR, 0.79. IC del 95%, 0.63, 1.0. Y angina refractaria, 20 frente a 33%, RR 0.64, 95%, CI 0.52, 0.79. Pero tasas de mortalidad similares, 3.7 frente a 4.2%, RR 0.9, 95%, CI 0.76, 1.08. Momento de la angiografía para una estrategia invasiva. Los ensayos que evaluaron el momento de la angiografía en pacientes sometidos a una estrategia invasiva generalmente mostraron efectos similares entre la angiografía dentro de las 12 a 24 horas y la angiografía realizada antes de la alta. Sin embargo, hubo una amplia gama de tiempo hasta la angiografía en estos ensayos. En los análisis de subgrupos de pacientes con alto riesgo de eventos cardíacos adversos, hubo resultados contradictorios sobre el valor de la angiografía coronaria dentro de las primeras 24 horas. En el ensayo Verdict, 2.147 pacientes con SCASEST y cambios en el ESG o troponina elevada fueron asignados a angiografía dentro de las 12 horas posteriores al diagnóstico, grupo de angiografía muy temprana, o dentro de las 48 a 72 horas posteriores al diagnóstico, grupo de angiografía estándar. La angiografía muy temprana y estándar se realizaron en una mediana de 5 y 62 horas después de la aleatorización, respectivamente. En una mediana de seguimiento de 4.3 años, la asignación de una estrategia muy temprana se asoció con un menor riesgo de infarto de miocardio agudo no mortal, 8.4%, frente a 11.2%, cociente de riesgos instantáneos, HR, 0.73%, IC del 95%, 0.56, 0.96, pero no con una menor incidencia de muerte, 12.2 frente a 12.6%, o el criterio principal de valoración compuesto, 27.5% frente a 29.5%. Un metaanálisis del 2017 evaluó el momento de la angiografía e incluso 8 ensayos aleatorios que compararon una estrategia invasiva temprana con una estrategia invasiva tardía en 5.324 pacientes, con SCASEST. 79 de los pacientes tenían biomarcadores elevados. Los ensayos se realizaron entre 2000 y 2016, y la mediana de seguimiento fue de 180 días, debido a las diferencias en la definición de los ensayos de angiografía temprana y tardía. La angiografía temprana incluyó pacientes en quienes la angiografía se realizó dentro de las 24 horas posteriores a la presentación, mientras que la angiografía tardía incluyó pacientes a quienes la angiografía se realizó entre 12 y 108 horas después de la presentación.
La tasa de mortalidad HR 0.81, IC 95%, 0.64, 1.03 e IM no fatal HR 0.91, IC 95%, 0.57, 1.46 fueron similares entre los dos grupos. El ensayo TIMACS fue el ensayo más grande para comparar el momento de la angiografía en pacientes asignados a una estrategia invasiva. En pacientes asignados a angiografía menor a 24 horas desde la aleatorización o angiografía al menos 36 horas después de la aleatorización, las tasas de muerte, infarto del miocardio y accidente cerebrovascular fueron similares a los 6 meses. Papel de las puntuaciones de riesgo. Los puntajes de riesgo GRA, CE y TIMI son puntajes precisos con extensos datos de validación, pero algunos expertos perciben que el uso rutinario de estos puntajes es engorroso. En los ensayos que evaluaron los efectos del uso rutinario de puntajes de riesgo, el impacto de los puntajes en los procesos de atención fue variable, y las tasas de muerte EIM fueron similares a las de la atención habitual. En un ensayo que incluyó a 3.050 pacientes con SCASEST, el tratamiento con un uso rutinario de la puntuación de riesgo GRACE o con la atención habitual tuvo tasas similares de adherencia a los procesos de atención recomendados por las guías, 77% frente a 75%, muerte cardiovascular 3.3% frente a 3.5%, infarto del miocardio no mortal 6.6% frente a 5.7%, EIC de nueva aparición 4.2% frente a 4.8%. Otro ensayo que demostró que los pacientes con síndrome coronario agudo tratados con la puntuación de riesgo GRACE tenían más probabilidades de someterse a una estrategia invasiva temprana, 92% frente a 84%, razón de probabilidad OR 2.3, IC del 95%, 1.3 a 4.0. Pero las tasas de mortalidad e infarto de miocardio fueron similares en los pacientes tratados con o sin puntuación de riesgo a los 12 meses, 9.2% frente a 13.4%, en los tratados sin puntuación de riesgo, OR 0.66, IC del 95%, 0.38, 1.14. Sin evidencia objetiva isquémica, angina inestable. En pacientes que tienen una presentación sospechosa de isquemia o infarto del miocardio, pero que tienen hallazgos normales de troponina y SG, es decir, angina inestable, generalmente observamos al paciente en un entorno monitoreado y obtendremos SG adicionales y prueba de troponina. Después de un control adicional, suele ocurrir uno de los siguientes. Se detecta evidencia de isquemia o infarto. En pacientes en los que las pruebas adicionales confirman la presencia de NSTEMI, tratamos al paciente según corresponda para NSTEMI. No se detecta evidencia de isquemia o infarto. En pacientes que no presentan signos de NSTEMI, después de un control adecuado, usamos una vía cardíaca para determinar los siguientes pasos a la evaluación diagnóstica. En este enfoque está de acuerdo con las guías europeas, mientras que las guías estadounidenses avalan la angiografía coronaria invasiva antes del alta para pacientes de bajo riesgo. Conclusión. Los modelos multivariables pueden estimar con precisión el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, SCASEST, pero aún no está claro si el uso de dichos modelos para dirigir el tratamiento mejora la calidad de la atención o los resultados de salud. Sin embargo, el 20% de los pacientes inscritos no tenían un diagnóstico final de SCASEST y el tratamiento se asignó por centro de forma cruzada. Estos factores pueden haber sesgado el resultado del ensayo hacia ningún efecto. En pacientes con SCASEST, el uso de una puntuación de riesgo puede complementar otros métodos de evaluación clínica, pero el enfoque del tratamiento generalmente está determinado por signos objetivos de isquemia en curso y otros factores del paciente, como la colocación reciente de un stent.